Yo quiero saludar muy especialmente a nuestros anfitriones. En primer lugar, al doctor José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar, al doctor Porfirio Andrés Bayuelo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad y presidente de ACOFADE, a la Procuradora Provincial de Barranquilla, a nuestra Regional del Atlántico, a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, al personero distrital de Barranquilla, a la directora seccional de Fiscalías, igualmente a los miembros de este primer panel de discusión, al doctor Gerardo Duque, la doctora Mariluceno Novoa, al doctor Ernesto Amézquita, nuestro procurador regional del Quindío en este momento, al doctor César Guzmán, Enrique Ochoa, Mario Díaz Góngora, a todos los decanos, a todos los colegas aquí presentes. En primer lugar, mis disculpas porque tuvimos un retraso en el vuelo en el día de hoy, y en segundo lugar, pues por razones ya de ejercicio de la función que me toca desempeñar en este momento. Tenía un encuentro con la prensa antes de entrar a este auditorio. Quiero en primer lugar resaltar la importancia de este evento por el momento histórico que está viviendo el país. Me parece que nunca antes habíamos tenido todos los aquí presentes una oportunidad tan clara de hacer una serie de planteamientos en uno de esos momentos en que la historia como que da la vuelta a la esquina, en que es importante recuperar, como ha sido la intención fundamental de este seminario, la vigencia de tantos principios y valores que están quedando en entredicho, entre otras cosas, por la inversión de valores que se ha producido en Colombia en los últimos años y por el rol de convidados de piedra que muchos de nosotros hemos tenido, porque yo creo que hay que hacer una especie de mea culpa colectivo en esa materia. Me parece que estamos en un momento de transformación social e institucional, siempre bajo el amparo de esa Constitución de 1991, que ha sido el referente ético más importante, producto del consenso político más sólido que se ha dado en la historia reciente de Colombia. Y que esto tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de crear unos nuevos estándares para el ejercicio de la función pública. Acabo de hacer unos anuncios aquí en la ciudad de Barranquilla en relación con conductas que se cometieron en ejercicio del proceso electoral, y por eso simplemente quiero contarles cómo las acciones de los organismos de control en este momento no solo están demostrando resultados, sino que están marcando pautas diferentes de comportamiento a nivel de la ciudadanía. En el caso de esta ciudad, por ejemplo, como ustedes han sido testigos, la mayoría, no solo adelantamos acciones inmediatas y contundentes en el caso del descubrimiento de toda una red de compra de votos, donde además había divisas y armas, demostrando que la corrupción, como muchas veces lo hemos dicho, es realmente crimen organizado, y el crimen organizado hay que combatirlo con efectividad, con inteligencia y con resultados concretos. En el día de hoy hemos anunciado unas decisiones a nivel de medida cautelar en contra de la cabeza de uno de los organismos de control más importantes a nivel distrital, en donde ha habido una clarísima intervención en política, rompiendo además con los principios fundamentales de neutralidad y atentando contra la libertad en el ejercicio del derecho del sufragio, el equilibrio y la transparencia del proceso electoral. Eso es muy bueno manifestarlo porque en el caso particular de los organismos de control se presenta una doble falta, porque nosotros no solo somos funcionarios públicos, sino que además estamos comprometidos a velar por los recursos públicos, por la integridad de los recursos públicos. Como ustedes lo han visto en los medios de comunicación esta mañana, se trató de utilizar una agencia de control fiscal para intervenir en una campaña política, independientemente de cuál haya sido esa campaña política. Y eso es inaceptable.
Y lo traigo a colación precisamente porque eso nos marca una pauta en lo que deben ser un conjunto de comportamientos que tenemos que sacar por completo de la historia electoral de este país. Se dijo que estas elecciones fueron no solo las más participativas, sino probablemente las más transparentes de la historia reciente. Pero hay muchos vicios de la política tradicional que siguen presentes en la práctica electoral y estamos todos dispuestos a erradicarlas. Y lo que hay detrás de eso, pues esa es una gran crisis que exige un gran cambio cultural de parte nuestra, de parte de la ciudadanía, de parte de los funcionarios públicos y por qué no decirlo en un auditorio repleto de abogados del ejercicio de nuestra profesión. Ustedes han visto cómo han prosperado teorías de que la ética no tiene que ver nada con el ejercicio del derecho. La doctora me acaba de mostrar un cuestionario que está circulando acá, en donde precisamente se llega a ese punto, un punto que tiene que ser esclarecido y dejado en blanco y negro, un punto que está gobernando además la necesidad de transformar nuestra profesión, de transformar la justicia, de transformar la vocación de servicio público y sobre todo de dar un salto cualitativo en la defensa de la integridad a nivel de quienes nos movemos en el servicio público y por supuesto de todos los que además nos movemos en el espacio público donde el ejercicio del derecho es fundamental. Por eso es tan importante en el marco de todo esto arrancar de un cambio cultural que esté basado en el cumplimiento de la ley, en la imposición de la cultura de la legalidad y del respeto y la fe en las instituciones. Y eso no es fácil. No es fácil porque hemos venido acostumbrados a una cultura donde, como se ha dicho, muchas veces ser corrupto paga. Y tantas prácticas que han estado en una zona gris en el ejercicio de nuestra profesión han sido aceptadas y el punto de partida además de costumbres ya institucionalizadas. Todo ello obviamente violentando los principios de carácter legal, los principios de carácter constitucional, y por eso nuestra gestión al frente de la Procuraduría General de la Nación ha estado fundada esencialmente en la defensa de la democracia, en la garantía de los derechos humanos, en la promoción de una cultura de la transparencia, la probidad y la integridad y una lucha sistemática contra la corrupción. Eso quiero mencionarlo porque aquí encajan precisamente las necesidades de avanzar en esa gran reforma a la justicia que yo quiero poner como uno de los elementos trascendentales del trabajo de ustedes. Yo creo que todos tenemos el desafío, apreciados decanos y colegas, de hacer una gran reflexión sobre el camino que debe tomar esta reforma. Yo les digo desde ya que ese va a ser el gran reto de la nueva legislatura y del nuevo gobierno. Y nosotros tenemos que estar presentes. Y yo quiero de manera clara emprender y afrontar ese desafío conjuntamente con ustedes. Esa es mi propuesta en el día de hoy, que como resultado de estas mesas de trabajo que tienen que darse en el marco de nuestra asociación, porque yo ya me considero parte de ella, por supuesto, tengamos entre todos una propuesta de reforma a la justicia que le llevemos al Congreso y al nuevo gobierno en las próximas semanas. Una reforma a la justicia que sea una reforma realista, que emane de quienes somos de alguna manera protagonistas y responsables de este sector, que tenga en cuenta a los usuarios, que deje al lado la variable política que ha sido prácticamente el factor que ha sepultado las posibilidades de reforma en los últimos años en Colombia y que desarrolle los principios de la Constitución de 1991. Ustedes han visto cómo se ha disuelto toda esa teoría que se impuso en un primer momento de que la salvación en materia de reforma a la justicia era una Asamblea Nacional Constituyente, como si estuviéramos en 1990, como si fuera necesario echar para atrás en todo lo que hemos conseguido en materia de garantías de derechos fundamentales. Yo creo que incluso quienes planteaban esa solución tan radical ya lo han repensado y dejaron a un lado esa alternativa. Y lo dejaron además porque muchos saben,
sobre todo ustedes, que no necesitamos de una gran cirugía de carácter constitucional para avanzar en los desafíos de la justicia, que aquí hay que trabajar las estructuras de prestación del servicio público de la justicia, sobre todo a nivel territorial. ¿Y quién mejor que ustedes, que representan esa ansia de consolidar de nuevo la legitimidad de la justicia, del derecho y de la legalidad, que sean quienes pongan esas pautas? Yo estoy convencido que esta reforma a la justicia tiene que partir de lo territorial, tiene que tener como premisa mayor la justicia básica y territorial, el copar esos espacios que dejó abiertos el Estado durante tanto tiempo, como resultado precisamente del conflicto armado, porque nuestras preocupaciones se fueron lamentablemente hacia otros objetivos que eran la solución del conflicto armado. Y así como todos creemos en este momento en la paz, es fundamental demostrar que ningún escenario de paz se va a consolidar a nivel territorial si no fortalecemos los escenarios de la justicia territorial. Y esos temas de acceso a la justicia territorial no son necesariamente objeto de reforma constitucional. Estamos en este momento sumidos en una gran controversia alrededor de la justicia transicional y de la justicia especial para la paz, ustedes lo saben, y estamos como dejando de lado los temas fundamentales de la reforma de la justicia, que tienen que ver con la justicia como reforma social, con la justicia como expediente para luchar contra la desigualdad, con la justicia como el baluarte para seguir en la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos, con la justicia como una herramienta insustituible para lograr el desarrollo. Nosotros hemos dicho que en este escenario son fundamentales las 3 Ds, la D de democracia, la D de derechos y la D de desarrollo. Y esa trilogía es la que nos va a permitir tener como principios una propuesta de reforma del sector. Y eso en el marco de unos compromisos de carácter ético, en donde las obligaciones de carácter ético rebasan incluso el contenido de las normas. Aquí no se trata específicamente de hacer de nuevo grandes proclamaciones. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de intervenir en el plenario de la Asamblea de Naciones Unidas hablando de los 15 años de la Convención contra la Corrupción e insistí mucho en eso. La hora de las grandes proclamaciones ha pasado. Nosotros lo que tenemos que mostrar son resultados en la lucha contra la corrupción, resultados en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque nunca antes los derechos fundamentales de los ciudadanos habían sido tan afectados como en estos escenarios de corrupción. Fíjense que no era tradicional establecer el vínculo entre la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos fundamentales, pero cuando ustedes ven cómo afecta la corrupción la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente en una sociedad tan desigual como la nuestra, esencialmente los derechos económicos, sociales y culturales, y han visto cómo la corrupción ha atacado el sector salud, el sector educación, la nutrición infantil, la protección de los adultos mayores, los derechos de los niños, uno llega a la conclusión que no hay un factor mayor de perturbación en este momento de los derechos fundamentales de una sociedad tan desigual como la nuestra que la corrupción. Por eso es tan importante dar un paso atrás y pensar nuestros compromisos y lo que tenemos que hacer de aquí en adelante como abogados, como personeros además de la reforma, de lo que viene de aquí en adelante y el papel que tienen que jugar las facultades de derecho en todo este escenario. Y es un papel trascendental. Yo casi que les diría que vamos a incurrir en el error de una reforma más si no comprometemos a las facultades de derecho, a los decanos, a los profesores, a los estudiantes en esta transformación que necesita Colombia. Es poner en marcha simplemente ese rol de la función social del abogado. Función social del abogado que en este momento tiene que ver con la ética y que tiene que ver con las nuevas generaciones que ustedes están formando. Ustedes han visto que en este tránsito generacional que vive Colombia estamos siendo testigos, y la muestra fue el proceso electoral del domingo, que aquí hay una serie de valores mucho más relacionados
con el humanismo y con la defensa de los derechos que se están imponiendo. El hecho de que las maquinarias políticas hayan funcionado de manera tan deficiente el domingo indica que la ciudadanía reacciona claramente frente al ejercicio de esas prácticas tradicionales clientelistas, por decirlo con toda claridad, a todos esos desequilibrios que dejaba sobre el camino esa práctica política tradicional, en donde además el ejercicio del derecho muchas veces estaba al servicio de ese conjunto de prácticas. Y por eso es tan clave entender cómo hablar de ética pública en este momento supone primero enmarcarse en el ámbito de la dignidad humana, de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de la defensa del medio ambiente, por ejemplo, que es esencial y es uno de los propósitos. Además, ustedes lo han visto, cuál ha sido el grito de ciudadanía de las nuevas generaciones en Colombia y en el resto del mundo en la defensa del medio ambiente. Ese es un lenguaje que ha entrado al sector público y que tiene que tener unas repercusiones sobre la educación legal y la educación jurídica y los temas sociales. Es la sensibilidad de una cantidad de reformas sociales que se quedaron pendientes en Colombia y que hay que adelantarlas. Y ahí es donde empata esto con la función social del abogado. Es que el derecho tiene que ser un instrumento de cambio y de transformación social. El derecho no es necesariamente, ni hay que confundir la seguridad jurídica con la defensa a ultranza del statu quo, y ese es un punto que es fundamental. Luego eso hace parte de todo ese magnífico desafío que tenemos por delante. Nosotros, conjuntamente con ustedes, con los organizadores, con el Instituto de Estudios del Ministerio Público, con nuestro director, que fue también directivo de esta importantísima asociación, hemos trabajado un documento con 10 puntos, en donde destacamos precisamente estos objetivos, arrancando, como ya lo decía, de que el referente ético indiscutible es la Constitución de 1991 y que ahí hay una serie de males que siguen perpetuándose, la desigualdad precisamente por la no vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la violencia que trata de entrar en este momento por otras puertas independientemente de la firma del acuerdo de paz, y por supuesto la corrupción que atraviesa horizontalmente la mayoría de las conductas del sector público y del sector privado también, porque el sector privado ha sido indiscutiblemente un convidado de piedra en esta lucha contra la corrupción hasta este momento. Y por eso creemos que un pacto de esta naturaleza tiene que ser sobre todo un plan de acción que tiene que relacionarse, como ya lo vamos a considerar, con elementos que arrancan precisamente de erradicar en la educación cívica, por ejemplo, los postulados fundamentales de la victoria de una cultura de la legalidad en Colombia, una cultura de la legalidad que arranca no solamente de nuevas normas, sino de comportamientos sociales, en donde el control social tiene que ser fundamental, complemento insustituible de las reformas legales. El impulsar, por ejemplo, las tecnologías de la información contra la corrupción, por la transparencia, por la necesidad de recuperar la integridad y la credibilidad del sistema de justicia. Si ustedes ven las estadísticas de los grandes encuestadores, la evolución que han tenido nuestras instituciones judiciales es absolutamente lamentable. Pasaron de los primeros lugares a estar en los últimos lugares. Y la crisis es tal que quienes estamos arriba en la consideración de los ciudadanos desde el punto de vista de la imagen favorable, somos precisamente los organismos de control, que pertenecemos al sector justicia, que colaboramos en la administración del servicio público de la justicia, y de ahí es nuestra responsabilidad y la razón de ser de que estemos aquí presentes en el día de hoy liderando esta iniciativa. El sistema educativo, repito, como primer principio de ese pacto, es fundamental. La educación legal es esencial y se requieren grandes reformas. Y aquí indicarles a ustedes cuáles son esas reformas, ese no es mi objetivo, porque ustedes saben perfectamente dónde están los vacíos, las inconsistencias, los temas susceptibles de modificación en el marco de la educación legal en Colombia. En segundo lugar,
la importancia de volver a los principios de mérito, de capacidad, de reconocimiento del talento humano para entrar a desempeñar cargos y ser objeto de designaciones en el Poder Judicial. Allí la mentalidad de los estudiantes de Derecho es fundamental. Yo les digo, yo salí de una facultad de Derecho donde el objetivo y la aspiración fundamental de mis compañeros era ser gerentes de una institución financiera. Una facultad de Derecho que educa así es una facultad de Derecho que no está conectada con la realidad del país y es una facultad de Derecho que no tiene que ver con los objetivos de la justicia. Y lo pongo en mi caso personal para que se entienda, donde el lucro personal, por ejemplo, instrumentalizando el ejercicio de la profesión, hay que dejarlo a un lado, en el sentido de la vocación de servicio público que representa ser abogado y ser artífice de las reformas de la justicia que Colombia necesita. Les decía que toda esa modernización tecnológica, y lo han intentado otros países del sistema judicial, es posible. El lograr la imposición del expediente digital, eso tiene que ser una meta que tengamos que conseguir. Se han invertido miles de millones de pesos, incluso de la cooperación internacional, tratando de modernizar nuestro sistema de justicia. Y la pregunta es ¿por qué no hemos sido capaces? Simplemente porque no hemos dado ese paso a nivel del cambio cultural, que eso arranca del primer año de Derecho al quinto año de Derecho y que tiene que ver con la implementación, por ejemplo, del sistema oral, que debe ser acompañado por esa modernización tecnológica. Hoy en día en los temas de transparencia y de reforma de la justicia no hay nada más importante que los saltos que ha dado la modernidad en materia de tecnologías de la información. Comprometer a las facultades de Derecho, como estoy seguro que va a quedar en ese plan de acción que ustedes pueden discutir esta tarde, a nivel de cambio de pensum, de currículo, cuáles son las materias sobre las cuales, al margen de la importancia que tiene la ética práctica, no grandes proclamaciones éticas, sino los conflictos éticos que vive normalmente en la vida ordinaria un abogado, un funcionario público, una persona que trabaja en el sector privado o público. Esos son dilemas que hay que resolver y que de alguna manera se pueden ensayar desde el punto de vista de la capacitación y de la enseñanza en las facultades de Derecho. La humanización de ese pensum, yo creo que nosotros hemos fallado y repito, esto también hace parte de un mea culpa colectivo en la capacitación de los principios de la Constitución de 1991. Tuvimos ese gran proceso de construcción de consensos en donde además los grupos étnicos y las minorías por primera vez en la historia de Colombia les entregamos un papel protagónico. Pero han pasado 27 años y hay una cantidad de tareas pendientes. Por eso nosotros hemos insistido tanto en que no se trata aquí de reformar la Constitución por reformarla, sino de cumplir con una buena cantidad de normas que se quedaron convertidas en letra muerta porque desde las facultades de Derecho hemos sido incapaces de implementarlas y de ponerlas en marcha. Temas como el perfil de lo que debe ser el abogado del futuro, cuáles son las materias en las cuales tenemos que enfatizar, cuáles son las prácticas que debemos tratar de poner en marcha. Todo eso además en el marco de esta reforma de la justicia. Yo les traigo hoy una propuesta además a todos los señores decanos, porque en la misma forma como estamos haciendo este encuentro, queremos en virtud de no solo de la socialización, sino de la producción de un proyecto de reforma de la justicia, contar con los estudiantes de Derecho. Y les voy a pedir a todos los decanos aquí presentes que me den 5 nombres cada uno de estudiantes de sus respectivas facultades para un gran encuentro que vamos a hacer con el Instituto de Estudios del Ministerio Público y nuestro procurador delegado para la conciliación administrativa sobre el tema de lo que quieren los estudiantes de Derecho a nivel de la reforma de la justicia. Porque hay que escucharlos, y ustedes lo saben. Hay gente brillante en todas las facultades de Derecho que normalmente está subestimada y cuya capacidad de transformación es importante. Para la muestra, pues lo que hicimos nosotros en el año de 1990 desde un movimiento estudiantil sobre el cual nadie daba 5 centavos y que fue el factor fundamental de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Constitución de 1991.
Otro punto que está en el pacto que es esencial y lo pongo como elemento de discusión es el tema de la creación de los tribunales éticos desde el punto de vista de la investigación, de la sanción, de la necesidad de tener unos parámetros de carácter ético y unas instituciones que funcionen en ese campo. Yo creo que ha habido un gran consenso, por ejemplo, en otro de los puntos sobre la necesidad de eliminar las funciones electorales de jueces de tribunales, sobre todo de altas cortes, y ese es un debate que hay que dar también. Ustedes saben que el Consejo de Estado presentó recientemente un proyecto de reforma constitucional que creo yo lamentablemente fue archivado porque no tuvo ningún tipo de discusión en el Congreso de la República, pero parece que hay un consenso al interior de las altas cortes para que eso se presente de esa manera. Los compromisos, por ejemplo, contra la impunidad. Ustedes saben que la dilación, el retraso, la congestión de los despachos judiciales son los mayores cómplices de la impunidad. Ratificar, por ejemplo, en el día de hoy, nuestro compromiso de luchar contra esas enfermedades del sistema judicial es trascendental. Yo pienso que en esa dirección una cantidad de prácticas judiciales informales, porque fíjense, como siempre le enseñan a uno en la teoría institucionalista, hay unas instituciones formales que son las leyes, pero lo que son las costumbres y las prácticas consuetudinarias se convierten en ley también, y ahí está uno de los mayores obstáculos que tiene la administración de justicia en Colombia. Eso es muy fácil porque responde a un pacto entre las altas cortes, por ejemplo, para eliminar ese conjunto de prácticas. Elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura ciudadana, que es el último de los puntos que me parece trascendental. Todo esto supone a alguien que debe llevar desde la silla del piloto de la sociedad, y ahí está la profesión del derecho, ahí está el ejercicio de la administración de justicia, ahí están los personeros de la educación, que son precisamente ustedes, para señalar ese cambio cultural tan trascendental que tenemos que dar hacia la cultura de la legalidad y hacia la cultura de la ciudadanía. Yo quiero, pues, y no quiero extenderme, porque eso es parte del debate y de la discusión que ustedes van a tener a lo largo del día, pero sí quiero ratificarles el compromiso, mucho más que la disposición de la Procuraduría General de la Nación, para acompañar ese proceso con ustedes. Lo hemos hecho con otras instituciones académicas, incluso invitamos aquí al presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, lamentablemente no pudo venir, y yo creo que en una próxima oportunidad, cuando tengamos abiertamente un texto para discutir, que yo quiero que sea el resultado, ojalá, de unas mesas de trabajo permanentes que se constituyan en las universidades con propuestas concretas de reforma del sistema de justicia, porque ese es el primer objetivo en el corto plazo. Acuérdense ustedes que comienza una legislatura el 20 de julio, acuérdense ustedes que comienza un nuevo gobierno el 7 de agosto, y que la primera gran reforma, que tiene que ser producto de un consenso, porque si algo no puede hacer el próximo presidente de Colombia es seguir siendo un factor de polarización y de fractura en la sociedad colombiana. Y ojalá nosotros, desde la academia, desde los organismos de control, desde las instituciones educativas, seamos ese puente entre ese país que no se puede reconciliar, y la reforma de la justicia con unos parámetros clarísimos en función de la defensa de los derechos y en función de los objetivos del desarrollo, tiene que ser precisamente el propósito que salga de esta reunión. Quiero terminar simplemente agradeciéndoles a todos su presencia aquí en la ciudad de Barranquilla y reiterarles que tanto en el Instituto de Estudios del Ministerio Público como en el despacho del Procurador General, sus procuradurías delegadas, sus procuradurías regionales y provinciales, estamos listos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional a acompañar este esfuerzo. Yo soy un convencido que ustedes son los principales protagonistas de esta reforma a la justicia que, insisto, tiene que ser un factor de cicatrización de toda esta radicalización en la que se encuentra Colombia. Porque la gran enseñanza que tuvimos en la Constitución del 91 es que sí es posible unir a un país alrededor de una causa que es la defensa de los derechos de la gente, que creo que todos estamos de acuerdo
independientemente de las preferencias políticas que haya incluso en este auditorio. Luego, mi invitación es esa, mi invitación es a reiterar esos principios del 91, a desarrollar las normas constitucionales que no lo han hecho y sobre todo a convertir las facultades de derecho, la enseñanza del derecho, la práctica jurídica legal en el factor más importante de transformación de la sociedad colombiana hacia la cultura de la legalidad en el marco de los objetivos del desarrollo. Muchas gracias a todos.